Bueno, a continuación seguimos con la segunda ponencia de este bloque que tiene por título Potencial biocontrolador del hongo Bacteria baciana sobre hongos fitopatógenos en la provincia de Misiones, Argentina. El trabajo va a ser presentado por Facundo Duarte, Tania Pedroso, Gustavo Beach y Lorena Castrillo. Adelante, por favor. Bueno, buenas Listo. tardes. Mi nombre es Facundo Duarte. Soy estudiante de la licenciatura en genética en la Universidad Nacional de Misiones, acá en Argentina. Este trabajo, titulado Potencial biocontrolador del hongo Beauveria baciana sobre hongos fitopatógenos de la provincia de Misiones, Argentina, fue realizado en el marco de mi tesis de grado y fue ejecutado en el Laboratorio de Biotecnología Molecular, Instituto de Biotecnología Misiones, INBiomis, bajo la dirección de los doctores Gustavo Ángel Vich y María Lorena Castrillo y la licenciada Tania Pedrosa. Formamos parte también del equipo que presentó anteriormente. Y bueno, a modo de introducción, la provincia de Misiones se encuentra ubicada en el noreste de Argentina, es una región subtropical en la cual el sector productivo está basado fuertemente en el cultivo agrícolas industriales como el té, el tabaco y también algo muy presente es el cultivo. Además también hay varias regiones en las que se centran en cultivos forestales, diferentes tipos de cultivos forestales, y otras regiones que también cultivan, por ejemplo, para el consumo personal, hortalizas y demás. Ahora, tanto los cultivos agrícolas como forestales son víctimas de diferentes tipos de plagas y patógenos que afectan el rendimiento de estos cultivos, entre los cuales se encuentran muchas veces hongos que afectan este rendimiento, que se conocen como hongos fitopatógenos, hongos que afectan a las plantas. Estas plagas y patógenos son generalmente tratadas con productos químicos, con fungicidas, pesticidas químicos, que si bien tienen un buen efecto, que suele ser inmediato y total, puede conllevar a algunas consecuencias negativas, como por ejemplo contaminación del suelo, del agua, afectan a la biota edáfica, pueden generar cepas resistentes a estos pesticidas, además de que en algunos casos pueden afectar a la salud humana. Es por eso que eh, se buscan alternativas al manejo tradicional de plagas mediante la implementación del control biológico, en este caso utilizando microorganismos, que básicamente es utilizar organismos vivos o sus productos metabólicos para disminuir la población o eliminar a estas plagas. Un agente muy importante del control biológico son los hongos, que tienen ciertas características que les confieren muchas ventajas, como un metabolismo versátil, mucha producción de metabolitos que pueden ser utilizados, además de una fuerte capacidad de competencia. Entre estos hongos utilizados tenemos a los hongos que son micoparásitos, es decir, infectan a otros hongos, como por ejemplo hongos del género Trichoderma, y por otro lado a los hongos entomopatógenos que se caracterizan por infectar a insectos y otro tipo de artrópodos, como por ejemplo ácaros, y es dentro de este grupo de hongos en donde se ubica a Beauveria baciana, que es una especie ampliamente utilizada y muy conocida por su efecto entomopatógeno, pero que hay algunos estudios que además de este efecto entomopatógeno, se detectó que ciertas cepas del hongo pueden generar biocontrol sobre otros hongos, interaccionan con otros hongos hiperparasitarios, antagonistas, fitopatógenos, y pueden generar biocontrol mediante la secreción de metabolitos. Entonces, en base a todo este contexto de implementar el control biológico y de las características que presenta Beauveria baciana, planteamos como objetivo de trabajo evaluar la capacidad biocontroladora de cuatro elementos Un fúngicos momentito, es multifuncionales. que perdón, Sí. adelante, por favor. Bien, en base a todo este contexto, planteamos como objetivo evaluar la capacidad biocontroladora de cuatro aislamientos fúngicos multifuncionales del género Beauveria, que fueron previamente aislados también en la provincia de Misiones por nuestro grupo de trabajo y seleccionados por su capacidad entomopatógena, pero en este caso frente a dos cepas fúngicas de los géneros Alternaria y Fusarium, que son hongos fitopatógenos que atacan a cultivos agrícolas y forestales en la provincia de Misiones. Bien, para cumplir con estos objetivos se plantea la metodología de realizar ensayos in vitro. Diferentes tipos de ensayos in vitro, implementamos tres: antagonismo en cultivo dual, detección de metabolitos difusibles y detección de metabolitos volátiles.
Utilizamos cuatro cepas de Beauveria y como patógenos tenemos a Fusarium y a Alternaria, todos a partir de cultivos puros, cultivos axénicos. Lo que se hace, lo que hicimos fue extraer tips con tips de plástico estériles, discos de micelio, discos de agar con el micelio crecido, que serán sembrados posteriormente en placas de Petri de vidrio, en las que se van a realizar los ensayos que tienen medio de cultivo agar papa dextrosa. Bien, cada tipo de ensayo tiene su propia metodología. En el caso del antagonismo en cultivo dual, se siembra directamente sobre el medio de cultivo contenido en la placa. En el centro, un disco de micelio fúngico de cada cepa biocontroladora de Beauveria y en dos extremos, un disco de micelio, dos discos de micelio de los patógenos. Por otra parte, el ensayo de detección de metabolitos difusibles se utiliza un papel celofán como barrera o como filtro entre el medio de cultivo y el, el hongo, el micelio del hongo que crece por encima. Básicamente lo que se hace es, en la placa de Petri, conteniendo el medio de cultivo, se coloca un disco de papel celofán estéril y sobre este se siembra el disco de micelio de la cepa biocontroladora. Esto se deja incubar durante 4 días y el papel celofán lo que hace es impedir el paso del micelio y las esporas del hongo hacia el medio de cultivo, pero es permeable a los diferentes metabolitos secretados por este, hacia el medio de cultivo. Transcurrido ese tiempo, lo que se hace es eh, eliminar o descartar el papel celofán junto con el micelio que crecía por encima de este, y en el medio de cultivo, que quedó en el mismo sitio, sembrar el disco de micelio de las cepas patógenas, de los fitopatógenos. Y en el ensayo de detección de metabolitos volátiles, lo que hicimos fue realizar un corte, un surco en el centro de la placa, eliminando el medio de cultivo en esa zona, para de esta forma generar dos regiones independientes dentro de la placa, en la que en una se siembra al patógeno y en otra a las cepas biocontroladoras. Todos los ensayos también, en todos los ensayos se utiliza un control negativo, que sería realizar el mismo procedimiento, sembrar los patógenos, pero no sembrar al biocontrolador. Esto para evaluar el crecimiento de los patógenos en ausencia de los biocontroladores. Esto, bueno, una vez realizados todos estos procedimientos, que se realizan por triplicado para cada enfrentamiento de cada cepa con cada patógeno, se incuban en las mismas condiciones, a 28 grados, condiciones de oscuridad, durante 7 a 10 días, y lo que se hace es llevar un registro diario del crecimiento de la colonia del patógeno, para evaluar si existe alguna inhibición en el crecimiento en interacción con las cepas biocontroladoras. Posteriormente, a partir de las mediciones, que en este caso las realizamos en base a las fotografías capturadas diariamente para mayor exactitud utilizando un software de análisis de imágenes, se hace un análisis estadístico utilizando estas mediciones de crecimiento radial diario, utilizando software de análisis estadístico, StatGraphic, y se incluyen análisis de la varianza mediante ANOVA simple, ANOVA multifactorial, para determinar la eficacia de estos ensayos mediante la detección de diferencias estadísticamente significativas. Además, también a partir de las mediciones se calcula el porcentaje de inhibición, en cada caso teniendo en cuenta el crecimiento radial en el control y el crecimiento en el tratamiento. Bien, como resultados tenemos que en el ensayo de antagonismo en cultivo dual se detectó que tanto para Fusarium como para Alternaria hubo inhibición en el crecimiento en interacción con las cuatro cepas de Beauvais. En este caso puse una representación para ver cómo crece en el control y cómo crece con la interacción. Se detectaron diferencias estadísticamente significativas en el cual el crecimiento en el control siempre era mayor al crecimiento en los tratamientos. Y los porcentajes de inhibición que se alcanzaron fueron de un máximo de 27,55 para Fusarium y 30,73 para Alternaria. Algo similar ocurre para el ensayo de detección de metabolitos difusibles, en el cual eh, también el control siempre fue mayor el crecimiento que en los tratamientos, es decir, que los metabolitos secretados al medio inhibieron de alguna forma el crecimiento de la colonia de los patógenos. También hubieron diferencias estadísticamente significativas en las que el crecimiento en el control siempre fue mayor
y se alcanzaron porcentajes de inhibición de 24,8% y 31,7% para Fusarium y Alternaria respectivamente. Por último, en el ensayo de metabolitos volátiles no se detectaron diferencias estadísticamente significativas, por lo que no hubo inhibición en el crecimiento de la colonia de los patógenos en interacción con las cepas biocontroladoras. La medida del crecimiento en los ensayos siempre fue similar o igual al crecimiento en el control. Bien, como conclusiones de este trabajo, podemos decir que las cepas fúngicas multifuncionales ensayadas del género Beauveria, que son generalmente utilizadas como controladores de insectos plagas, en este caso también expresaron una capacidad micopatógena al poder inhibir el crecimiento en ensayos in vitro de otros hongos, que en este caso son fitopatógenos, Fusarium y Alternaria. También podemos decir que la inhibición de este crecimiento probablemente se debe a la secreción de metabolitos difusibles, o sea que en este ensayo sí hubo diferencias, en el caso de metabolitos volátiles no hubo diferencia, no hubo inhibición en el crecimiento, y tampoco se observaron estructuras micoparasíticas como apresorio o interacción entre las hifas del biocontrolador y de los patógenos. De esta manera se refuerza el potencial que posee Beauveria baciana como agente biocontrolador al expresar una capacidad micopatógena, además de su efecto controlador de insectos. Esto lo hace un buen candidato para ser aplicado en un biopreparado a base de un consorcio de microorganismos en el cual se ataque en conjunto a diferentes patologías de cultivo. Con este trabajo, con este tipo de trabajos, se plantea una base para seguir explorando la capacidad que posee Beauveria baciana en el control de hongos patógenos. Se incita a realizar más estudios, mayor investigación, incluir otro tipo de ensayos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Facundo, muy interesante. Eh, en el chat creo que no hay preguntas. Yo te quisiera formular una, por ejemplo, en el caso de Fusarium, pues tiene muchas especies. Yo creo que sería bueno identificar tanto para Fusarium como Alternaria con qué Sí, especies trabajaron, ¿verdad? Porque creo que no las identificaron. no, tengo Entonces, entendido que es una cepa mm, del género Fusarium, pero no sé si por ahí ajá, están mis directores por ahí que ellos podrían responder. sí. ¿Ustedes aislaron esas cepas o se las proporcionaron? Sí, las aislamos nosotros, también son patógenas acá. En ese caso eran patógenas de yerba mate, porque nosotros trabajamos Ah, generalmente con cultivos de yerba. ajá. Y las hemos llegado a identificar, sí, pero en sí no sé si a las cuatro de Beauveria realmente a las cuatro de Beauveria las tenemos identificadas. De Fusarium tenemos identificada a una, que es de Fusarium oxysporum, y Ajá. Alternaria es alternata. Pero en sí nunca queremos poner que Fusarium oxysporum porque lo real y correcto para Fusarium sería hacerle más de 3 a 4 marcadores para poder asegurar el nombre de especie. Y como nosotros solo le hicimos ITS y TEF, sentimos que faltaría tratar de identificar qué es lo que vamos a hacer con la tesis de Facu, tratar de identificar, agregar un marcador más para asegurarnos realmente de que sean realmente Oxysporum y Alternata. Que lleguen a las especies, ¿verdad? Ujú. Claro, tal cual, porque para colmo también uno sabe que por ahí hay cepas dentro del género que no son patogénicas. Entonces también tenemos que considerar eso. Igual estas fueron aisladas ya por causar efecto patogénico. Esto sería una continuación entonces del trabajo de la hierba mate, pero bueno, ya viéndolo más específica al biocontrol, ¿no? De Claro, es como que fitopatógenos son dos líneas separadas de, porque una ajá, estaba la aplicación de campo y en este, siempre, como que siempre todo el mundo cuando vos decís tengo aislamientos de Beauveria, te dicen, ah, bueno, entonces es útil como para controlar insectos plaga. Y en el grupo siempre consideramos de que si estamos utilizando un organismo vivo para controlar a otro organismo vivo, el organismo vivo de origen puede tener más de un efecto. Y es lo que corroboró Facu. No solo puede sí, atacar a un insecto, sino también puede atacar un fitopatógeno. Entonces, claro. son multifuncionales.
Sí, lo que me llamó la atención, por ejemplo, en la prueba esta dual que hicieron, y la otra de los volátiles, tienen diferente respuesta, ¿no? Ante el porcentaje fungistático que presentó tricoderma. Me parece que Fusarium fue, digamos, como un poco más resistente, o no sé, eso es lo que Y acá por lo noté yo. general los mayores ataques, claro, acá por lo general los mayores ataques que tenemos en cualquier tipo de cultivo es con Fusarium. Y siempre, Ah, hasta cuando ujú, hacemos los índices de Bell, algún que otro biocontrolador llega a un índice 4, es decir, que llega a crecer sobre Fusarium, pero si no se nos quedan en, en el número 3. Y con el Ternaria sí. no nos pasa eso. No, ajá, es más sensible. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Dicen, ¿sabe si tiene algún efecto tu biocontrolador sobre la planta? Por el Un momento, efecto lo como, que yo hice fue realizar ensayos solamente in vitro, pero Ujú. seguramente posteriormente hagamos y sigamos evaluando a ver si tiene capacidad in vivo, testeando en una planta. Sí, ya, por ejemplo, directamente en el cultivo de mate, ¿no? Entonces, ver si tienen un efecto en cuanto a reducir las enfermedades, ¿verdad? Sobre todo por Claro. Fusarium y Alternarium. Bueno, también tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué características hacen que Fusario sea más resistente? O sea, de los trabajos que realizaron ustedes in vitro, como le mencionaba la doctora, parece que Fusarium es un poco más resistente al biocontrol y por nosotros tricoderma. in vitro, claro, in Ujú, vitro lo que vemos es de que se forma cuando nosotros enfrentamos a las cepas de Fusarium con cualquier otro hongo multifuncional, generamos conseguir el halo de necrosis y en algunos casos conseguimos de que el multifuncional crezca sobre la cepa de Fusarium. Y sin embargo, cuando utilizamos otros patógenos, ya sea alternaria o macrofomina, conseguimos que crezcan sobre ellos. ajá, Realmente todavía no estudiamos, tendremos que hacer como un secretoma de ver qué es lo que está secretando Fusarium en esa interacción contra el multifuncional para ver qué es lo que está expresando él. Pero como nuestro claro. foco está desde el otro lado, desde el multifuncional, Sí. no nos detuvimos todavía en eso, pero es algo importante a tener en cuenta. Bueno, también me surgió la inquietud en sus pruebas in vitro. ¿Ustedes observaron, además de los cambios morfológicos de las colonias, eh, observaron también cambios en cuanto a por ejemplo, a la reproducción de esporas de Fusarium y Alternaria ante el antagonismo de Tricoderma? No sé si hicieron estas análisis microscópicos. No, en No este caso, hemos llegado a hacer esos análisis. Adelante. Habla Ajá. Facu, sí. sí, que no llegamos a hacer ese tipo de... Ni siquiera intentamos detectar porque solamente medimos si afectaba en el crecimiento de la colonia para ver si se generaba algún tipo de inicio. Pero está bueno plantearlo también. Sí, a Sí, ver lo que si hemos hay. visto a veces es cambio de coloración en las colonias Ajá. o cambio en el olor que puede llegar a generar. Pero Ajá. nos quedamos en eso, no llegamos. Creo que es algo muy importante también a poder incluirlo. Sí, evaluar pues el efecto, ¿no? Que está causando ya a nivel pues de la microbiología de las colonias que evaluaron. Pues me parece muy relevante sus estudios. Y bueno, les mandamos un abrazo desde acá hasta Argentina por sobre todo haber participado en este séptimo congreso eh, Muchas gracias a ustedes. tecnología. Ajá, y esperamos estar en contacto con ustedes en una próxima participación. No sé si tengan algún otro comentario. No, yo más que nada agradecerles nomás a ustedes también por
la oportunidad y agradecer a mi equipo de trabajo también, que siempre me trata muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otro agradecimiento. Dice, millones de gracias a todos ustedes por permitirnos participar. Y seguimos en contacto. Dice, un gusto, muchísimas gracias. La doctora María Cecilia desde Argentina. Bueno, entonces vamos a dar continuación a la siguiente ponencia. Se trata de una